Va a dar comienzo la audiencia informativa con las exposiciones que van a realizar los 3 amicus curiae admitidos por el tribunal. La primera exposición la va a realizar la Asociación por los Derechos Civiles a través de su representante, el doctor Hernán Gulco. Adelante, por favor. Son 10 minutos de exposición. Excelentísima Corte, buen día. La Asociación por los Derechos Civiles, ADC, ha presentado un amicus y va a hacer una exposición a favor de la posición de la actora. Como punto de partida, nosotros consideramos que es correcto lo manifestado por el Ministerio de Trabajo de la necesidad de que los cuerpos de seguridad estén sometidos, por supuesto, a una estricta subordinación al poder civil, que es una de las bases del sistema democrático. Esto supone que, en materia de actividad sindical y derecho de asociación, los grupos, los integrantes de estos cuerpos armados de seguridad puedan ser sometidos a mayores restricciones en sus derechos que otro tipo de trabajadores. Dicho esto, hay que aclarar, hay que distinguir entre restricción y supresión de derechos. La circunstancia que los derechos de los integrantes de las fuerzas de seguridad en materia sindical y de asociación puedan ser restringidos en forma más severa no significa que puedan ser suprimidos lisa y llanamente, especialmente en este caso cuando la supresión no se funda en razones valederas. ¿Cuál es la razón que ha invocado en este caso el Ministerio de Trabajo y que la Cámara del Trabajo ha ratificado? La idea es que, dado que Argentina suscribió los convenios de la OIT y estos convenios establecen que cada país decidirá si reconoce o no el derecho de sindicalización de los cuerpos de seguridad conforme a su legislación, mientras el Congreso no lo establezca, este derecho no puede ser reconocido por los tribunales. Ahora, tal interpretación de los convenios de la OIT no es compatible con principios básicos de nuestro derecho constitucional. En primer lugar, cuando decimos en Argentina cada país no solo está integrado, no solo está representado por el Poder Ejecutivo y por el Congreso. El Poder Judicial también es parte de la nación y cumple una función central en la protección de los derechos. Por lo tanto, cuando hablamos de cada país resolverá si se reconoce o no el derecho a sindicalización, está incluyendo, por supuesto, también al Poder Judicial. Esto es una interpretación de los convenios de la OIT que sea compatible, que sea armónica con nuestra Constitución Nacional. Y en segundo lugar, cuando los convenios hablan de legislación, no sería correcto, nuevamente, de acuerdo a una interpretación armónica con la Constitución, interpretar legislación exclusivamente con las normas emanadas del Congreso. Por legislación tenemos que entender, en primer lugar y ante todo, la Constitución Nacional, que es la ley suprema. El principio, por lo tanto, que plantea el Ministerio de Trabajo y la Cámara del Trabajo es el opuesto a nuestro principio constitucional básico. Los derechos existen por la mera circunstancia, están en la Constitución y su existencia no depende de una decisión legislativa. Por lo tanto, ante una omisión del Congreso de hacer efectivos estos derechos, los jueces tienen la obligación de efectivizarlo. Esta es la doctrina, por supuesto, del caso Siri de 1957, que ha sido repetida muchas veces por esta excelentísima Corte. Entonces, dicho esto, uno se pregunta, ¿y cuáles serían buenas razones para restringir, reglamentar el derecho a asociación? Bueno, razones que por supuesto no existen en este caso. En primer lugar, ante todo, tiene que haber una ley del Congreso que establezca las restricciones. Es decir, la ausencia significa la libertad. Por lo tanto, para poder restringir como requisito mínimo de validez para justificar una restricción, se necesita una ley emanada del Poder Legislativo que por supuesto en este caso no existe.
Y, por supuesto, en segundo lugar, aun cuando hubiera una ley, esta ley tendría que satisfacer estrictos requisitos para justificar una restricción al derecho de sindicalización, aún de cuerpos armados, como es en este caso. Esto surge de una extensa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que resulta claramente aplicable acá, que hemos indicado en nuestro escrito de amicus curia, y también en la jurisprudencia de la Corte Suprema, específicamente me refiero al caso Alit. En el caso Alit, la Corte Suprema remarcó que toda restricción al derecho de asociación debe estar sometida a estrictos estándares, tiene que estar basada, justificada en una necesidad social imperiosa. Esto se debe, por supuesto, a la estrecha relación que existe entre el derecho a asociarse con el derecho a la libertad de expresión. Dado que en este caso no se han dado ninguno de estos requisitos exigentes, por empezar, no existe la ley formal que autorice la restricción al derecho de asociación sindical, cabe concluir que la decisión de la Cámara del Trabajo, que confirma la decisión del Ministerio de Trabajo, es claramente errónea, contiene una interpretación claramente equivocada del derecho constitucional genérico de asociarse y el derecho específico de asociarse con fines sindicales. Por lo tanto, nosotros consideramos que esta excelentísima Corte debería revocar la decisión de la Cámara del Trabajo. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación realiza su exposición como amicus curiae el Sindicato de Trabajadores Policiales, SITBO, a través de la intervención de su letrado, doctor Julio Arem. Son 10 minutos. Excelentísima Corte Suprema, desde el Sindicato de Trabajadores Policiales hemos sostenido, hemos solicitado y se ha denegado la inscripción de esta organización. Y nosotros venimos a reiterar el derecho de ejercicio de esta libertad sindical para el personal de las Fuerzas Armadas y el personal de seguridad. El criterio denegatorio del Ministerio de Trabajo, que es una decisión actual, realmente hasta desconoce la función que cumplen los sindicatos en la sociedad de nuestros días, y especialmente en la Argentina. En la Argentina, el sindicato, además de la defensa y representación de intereses y derechos de los trabajadores, cumple funciones sociales que no pueden ser desconocidas. En materia de educación y capacitación, en materia de turismo social, en materia de salud, y ha completado, ha llenado vacíos realmente significativos y eran necesarios que fueran ejercidos por estos organismos sociales. Tenemos nosotros algunas propuestas para sostener en este caso que propician la posibilidad del reconocimiento de este derecho de las organizaciones sindicales del personal de Fuerzas Armadas y de las policiales. Ante todo, consideramos como esencial la autolimitación. La autolimitación es la expresión en sus momentos constitutivos y orgánicos de cada entidad en establecer compromisos y restricciones. El Estatuto del Sindicato de Trabajadores Policiales tiene una declaración de principios en la que se formulan estos compromisos, estas restricciones, y se sigue más o menos de cerca los criterios que se han sostenido en algunos fallos, como ha sido la disidencia en la Cámara de Apelaciones, en este mismo caso de Cipova, o el fallo de la Sala Segunda en el caso de la Unión de Personal Policial y Penitenciario de Córdoba, Argentina, 7 de agosto. La autolimitación determina esencialmente el compromiso de no desarrollar las acciones que han sido objetadas en distintos
documentos y denegatorias del Ministerio de Trabajo. También existe la posibilidad que la misma Autoridad Administrativa del Trabajo, en el momento de otorgar una inscripción a esta clase de sindicatos, le impongan en esa resolución las restricciones que se vienen mencionando. Y finalmente, como tercera propuesta, nosotros señalamos que puede perfectamente ser reglamentada la Ley 23.551, estableciendo estas condiciones y estas restricciones que se vienen sosteniendo y que emanan en principio de la autolimitación de la misma organización sindical. Cuando el Ministerio de Trabajo deniega la inscripción fundado en el artículo 9 del convenio 87 de la OIT, realmente hay que analizar que el convenio deja libertad de regulación a los estados, a las legislaciones de los estados miembros, pero no lo impide. De hecho, existen en otros países estas organizaciones. También el Ministerio sostiene que no hay norma positiva, que no hay una norma legal que faculte esta Constitución. Esto es dogmático, es una expresión meramente dogmática y además reversible. Tampoco existe lo contrario. Desde la primera norma que se dictó en la materia, que fue el Decreto Ley 23.852 de 1945, en el que se adoptó el modelo actual sindical argentino, hasta nuestros días, pasando por todas las normas que se dictaron, el Decreto 9.270 del 56, que efímeramente estableció la pluralidad sindical, la Ley 14.455 de 1958, la Ley 20.615 del año 1973, e incluso la llamada Ley del Gobierno Militar 22.105. Y, por cierto, esta ley de mediados de 1988, la 23.551, actualmente vigente, que es el producto también de una transacción política entre las dos fuerzas parlamentarias más importantes de ese momento y de un actor social tan importante como la Confederación General del Trabajo. No existen fundamentos como para continuar sosteniendo esta denegatoria del Ministerio. Considero que es una opinión, una decisión de este elenco actual, de esta autoridad administrativa actual, y que en realidad, en definitiva, encierra el ejercicio de un poder, uno de esos poderes, como mencionaba Luigi Ferraiolo en una de sus obras más conocidas, que se ejercen invocando y alegando la aplicación de la ley, pero que realmente carecen también de ese sustento y que, en definitiva, se requiere que sobre el gobierno de las leyes impere el gobierno de la Constitución. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Realiza su exposición a continuación como amicus curiae el diputado nacional Juan Facundo Moyano. Adelante, por favor, son 10 minutos. Gracias. Excelentísima Corte. Voy a ser totalmente breve. No voy a ahondar en detalles técnicos ni jurídicos. Están expresados en los fundamentos del proyecto expediente 7177 del año 2012, producto, consecuencia de un conflicto justamente de prefectos y gendarmes que llevaron o impulsaron a realizar esta presentación de la asociación o sindicalización de las fuerzas de seguridad. Creo que para entender esta cuestión y la necesidad de crear ámbitos institucionales donde se puedan debatir no solamente cuestiones relativas a lo salarial o a las condiciones de trabajo, sino a la profesionalización y a la capacitación de las fuerzas. Creo que esto habla de un salto cualitativo respecto a la calidad de la seguridad.
Creo que, por otra parte, también lo que hay que analizar es que la sindicalización a partir de estos conflictos, no solamente del suscitado en el año 2012, que significó el autoacuartelamiento de las fuerzas, prefectos y gendarmes, sino del 2013, donde las fuerzas de seguridad en las diferentes provincias, fundamentalmente la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, llevaron a una negociación sindical de hecho, inclusive reconociendo representantes sindicales no legitimados, por lo menos por las autoridades competentes, porque se terminaron firmando actas, se terminó llevando adelante una negociación de hecho sindical con autoridades sí reconocidas por asociaciones sindicales de trabajadores, pero que en ningún concepto estaban reconocidas ni por el Ministerio de Trabajo ni por la Justicia. Por eso creo que, más allá de la discusión técnica y jurídica, lo que tenemos que analizar es cuál es el resultado que habría si tenemos ámbitos institucionales, como dije hace un rato, no solamente para canalizar el conflicto, sino para prevenirlo. Hemos hablado, en mi caso particular, con diferentes centrales sindicales en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania, donde nos han expresado la absoluta conveniencia de la sindicalización o la asociación de la fuerza. Por supuesto que después deberíamos también discutir y debatir o reglamentar, en el caso de reconocer esta sindicalización, los alcances del derecho a la huelga, que es todo una discusión teniendo en cuenta la actividad y la ubicación social que tiene la fuerza de seguridad, que fundamentalmente está para cuidar a la sociedad. Pero creo que esta es otra etapa y fundamentalmente la participación nuestra en esta cuestión tiene que ser a partir de obrar o transmitir lo que significa la actividad sindical en la experiencia. Nosotros creemos que una fuerza sindicalizada, una fuerza profesionalizada, tiende o significa una mejor calidad de la seguridad. Y lo que deberíamos preguntarnos para abordar esta cuestión es si realmente la policía o los policías o las fuerzas de seguridad, los que integran las fuerzas de seguridad, son trabajadores. Gracias. Muchas gracias. A continuación, pasan a realizar sus informes ante el Tribunal las partes, comenzando por la parte actora, a través de su representante, doctor Alberto José Lugones. Adelante, por favor. Señor Presidente, señores ministros de la Corte, antes que nada debo presentar mis excusas por efectuar esta disertación, por esta exposición, sentado y no de pie como es la norma, ¿no? Pero tengo dificultades motrices que me impiden hacerlo. Bueno, en primer lugar, enuncio que efectuaré primero una exposición de las razones históricas del marco teórico, del marco teórico que rodea la cuestión, es decir, el aspecto normativo. Y a continuación, esta parte será sumamente breve para situarnos en el tema, y a continuación haré mención de razones históricas y sociales que aconsejan
el otorgamiento del sindicato. La pretensión del Ministerio de Trabajo y consecuentemente ratificada por la Sala 5 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, se basa en una interpretación que esta parte estima errónea del Convenio 87 de la OIT. El Convenio 87 de la OIT, según la interpretación del Ministerio de Trabajo, sería adversa a la sindicalización basada en que se necesita de una legislación que regule la cuestión. Esta interpretación, según se ha sostenido en diversos documentos presentados por el sindicato de CIPOA, debe, para una cabal interpretación, completarse con lo dispuesto en los artículos 14, 14 bis, 19 y concordata de la Constitución Nacional, en orden al instrumento internacional dicho por la Corte Internacional de Justicia, de que toda interpretación del sistema jurídico debe tener en cuenta el sistema jurídico en vigor al momento en que la interpretación tiene lugar. Con respecto a la interpretación que se le da, debemos adoptar una concepción hermenéutica amplia, atento a que las interpretaciones, las palabras que enuncian una determinada legislación, deben adaptarse a la evolución social de esas mismas palabras. La norma es un marco potencial de opciones interpretativas y debe ser regulada en orden al avance social en base al principio pro homine. La interpretación extensiva debe hacerse en tanto se trate debe hacerse en tanto se trate de reconocer derechos humanos y la interpretación restrictiva en tanto se trate de desconocerlos. Doctor, permítame interrumpirlo porque muchas de estas cuestiones están en los escritos de las partes. Bien. Y nosotros quisiéramos, porque ese es el objetivo de estas audiencias públicas, discutir algunos aspectos específicos. Bien. Si usted me permite, la doctora Hayton le va a comenzar a hacer algunas preguntas y luego los demás ministros. Pero, si me permite, señor presidente, yo apuntaba a un tema que me parece que no ha tomado demasiado relieve en las presentaciones que se han hecho. Es decir... Perdón, yo quería ser un poco más concreta, porque como dice el doctor, en los escritos los hemos visto todos, hemos visto el expediente y, bueno, en concreto, ¿qué alcance considera usted que debería tener el derecho sindical de la policía y de las fuerzas de seguridad? ¿Qué alcance le daría a usted? Sobre ese aspecto entendemos lo siguiente, que el convenio 87, y apunto a lo que me ha preguntado usted, doctora, el convenio 87 establece una base que hace simplemente a la existencia del derecho sindical. Los atributos que pueda tener esa existencia son los que debe dar eventualmente una reglamentación. Y en eso adhiero a lo que han expresado los colegas que me han precedido. Es decir, en principio, el artículo 87, repito, va a la esencia de la cuestión, a la existencia de un sindicato por la simple inscripción
en un registro. Entonces lo que usted pretende es una mera declaración abstracta de derecho y que después el ministerio o el legislador lo reglamente. No, insisto en que eso es un primer paso. El segundo paso estamos en está un dado. proceso judicial donde hay que dictar una sentencia. Claro. Sí, si me En permite, doctor. concreto, por ejemplo, el derecho de reunión, el derecho de huelga, ¿qué piensa usted de esto? Porque hay que ver en concreto. Sí, que de momento, cabe darle una interpretación amplia, sometida a lo que se regule eventualmente después, porque la ley 23.551, al no hacer distinción entre ninguna organización social, deja abierto un marco de posibilidades amplio. Corresponderá al Congreso eventualmente ponerle restricciones a esa existencia que por el convenio debe darse. ¿Y usted no los imagina de alguna manera? O sea, hay que esperar que el Congreso lo ponga, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que usted dice, hay que ver el alcance que le da el Congreso. Pero ¿usted qué imagina dentro de esto? Por ejemplo, el derecho de huelga, ¿cómo lo compatibiliza con la seguridad? A ver, un poquito, ¿qué imagina usted? En eso hago un paralelo con otro tipo de organizaciones sindicales que son tan caras a la comunidad como las que agrupan a los problemas de salud y a los problemas de la docencia. Ambas tienen sus propios sindicatos, pero cuando tienen que afrontar una cuestión de reclamo salarial, quedan guardias, queda garantizada, en un caso la salud, en otro caso garantizada eventualmente la educación, es decir, se regula. Y en el caso del sindicato que represento, tienen sus propios estatutos una control o restricción respecto del derecho de huelga, para referirme a lo que ha planteado usted, doctora. Entonces usted lo limitaría más bien a la seguridad, a la salud, a la capacitación, no autorizando la huelga o no. Garantizar la seguridad de la población. ¿Cómo? Se debe garantizar la seguridad de la población, sin desmedro eventualmente de unas medidas restringidas en defensa de los derechos sindicales, pero siempre garantizando el orden social, la paz social y la seguridad. ¿Y cómo la garantiza? O sea, ¿se hace huelga o no se hace? Eventualmente una medida de fuerza restringida, sin armamentos para las personas que adhieren a ella, pero con guardias que garanticen la seguridad. Eso el sindicato entendería que corresponde. Gracias. Y si una persona llama porque lo están asaltando y están de huelga, ¿qué ocurre? Sí, existirían las guardias correspondientes dispuestas a atender el problema, porque hay un problema. El caos social no le conviene a nadie, tampoco al policía, que dentro del caos social puede haber perturbado su propia familia y sus propios derechos y sus propios bienes. Es decir, de alguna manera debe garantizarse que eso no ocurra, y eso se dispondría por parte del sindicato a nivel de sus estatutos y por parte de la legislación eventualmente las restricciones a que se tuviera a que hubiera lugar, de acuerdo al consenso de la... Doctor, ¿usted cree que el derecho a sindicalizarse inevitablemente está ligado al derecho de huelga? No, absolutamente no. El derecho de huelga es un derecho extremo. Me refiero específicamente a la policía, no al resto de los trabajadores. En todos los casos, doctor, siempre, entiendo que la policía también, para ir a apuntar directamente a su pregunta, en todos los casos siempre es una medida extrema a la cual se llega cuando han fracasado multitud de negociaciones y multitud de resortes a hacer valer para apuntalar peticiones serias y realmente legítimas. Hay que ver un tema que es importante.
La situación de la policía, y ahí paso a una cuestión fáctica, es en este momento tremenda en cuanto a la carencia de medios, en cuanto a la falta de formación de sus efectivos, en cuanto a la disponibilidad de armamentos y en cuanto a la falta de defensa que tienen cuando se les ordena hacer una medida o una actuación que va en contra de la ley. El policía, desgraciadamente, por toda la historia que tenemos en nuestro país, se ve sometido a una orden de la tristemente llamada obediencia debida, que la obediencia debida es legítima cuando se trata del imperio de la ley. Es ilegítima cuando se viola la ley, pero la experiencia se ha dado, la experiencia nos muestra que esa situación no siempre se da y muchas veces, desgraciadamente, las órdenes que se dan son ilegítimas. Entre ellos, recaudaciones ilegítimas, entre ellos, medidas que favorecen el narcotráfico, recaudaciones respecto de la prostitución, del juego, del narcotráfico también, en las cuales una parte de la policía no tiene más remedio que aceptar órdenes que se le dan por parte de superioridad de quienes detentan el poder político, de actuar en ese sentido. Entonces, muchas veces el policía que no tiene una arraigada convicción Perdóneme, moral, doctor, con respecto a lo que usted está hablando en este momento, si un agente realiza un reclamo hoy, un reclamo judicial o no judicial, vinculado a estos temas específicos de los cuales usted está hablando, ¿es objeto de alguna sanción o represalia? hay multitud de resortes. El traslado, uno de ellos, en algunas provincias el arresto, por desobediencia, se buscan excusas. Tenemos el caso concreto de la persona del secretario general provisorio, que fue Nicolás Massi, que fue con un legajo absolutamente impecable, que por solicitar ante las autoridades respectivas la sindicalización en el año 1989, fue pocos años después excluido de la fuerza, sobre la base de que existían restricciones al accionar sindical. ¿Usted se refiere al caso que estamos tratando hoy? ¿La persona que llevó adelante el caso que estamos tratando hoy fue excluida de la fuerza por querer sindicalizarse? Exactamente, y están los expedientes respectivos que vuestras señorías pueden pedir como antecedente. Sola y únicamente con un legajo impecable fue cesanteado por eso. Y no es el único caso. ¿Y qué mecanismo hay hoy para un agente para hacer un reclamo vinculado a las condiciones de trabajo? En realidad no hay ninguno, porque si puede hacer la petición ante el superior y el superior se la deniega, es considerado contra la verticalidad de la institución, contra la obediencia debida, trascender de ese pedido. Es decir, acudir a recurso judicial o acudir al superior más inmediato, porque la idea sobre este tema es que el que maneja una determinada comisaría, por ejemplo, puede ascender en la medida en que no lleve problemas a la superioridad. Pero los problemas son muchísimamente más graves, muchísimo más graves, porque es público y notorio que de las recaudaciones suben a través de un mecanismo espurio y legal para sustentar las apetencias de ciertos funcionarios que tienen poder sobre el tema. Y dígame una cosa,
vinculando el derecho a sindicalizarse específicamente con la huelga y con el derecho a la convención colectiva de trabajo, ¿cómo se instrumentaría en la práctica las dos cosas? Tanto la convención colectiva de trabajo como el derecho de huelga, ¿no es cierto? ¿Cómo creen ustedes que se podría instrumentar en la práctica? Claro. Respecto de eso, y en la parte primera de mi exposición iba a hacer alusión a eso, las convenciones de trabajo es la única restricción sancionada por ley, por norma. No hay ninguna otra restricción en este momento. Vale decir que se necesitaría de una ley que dejara sin efecto esa ley que restringe las convenciones colectivas. Lo demás, de ninguna manera están restringido y, por lo tanto, ahí apunto que procede la sanción de la inscripción gremial. No hay restricción legislativa que la impida. Y apuntando directamente a lo que me pregunta usted, doctor, esa es la única restricción, concretamente las convenciones colectivas de trabajo. En cuanto a la huelga, no hay restricción, porque no la hay tampoco para las demás asociaciones sindicales. Pero, consciente de la importancia de tener una regulación sobre ese tema, en los estatutos de SIPOBA se regula específicamente ese tema y ese estatuto ha sido presentado ante el Ministerio de Trabajo, restringiendo el derecho de huelga a sus mínimas aspectos y garantizando el orden, la paz social y la seguridad. Doctor, de acuerdo a lo que resulta de una lectura del expediente, si no estoy equivocado, el sindicato presentó un reclamo ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. ¿Tuvieron respuesta de eso? Hubo una respuesta que de alguna manera fue ambigua. Es decir, el comité no se opuso a la letra del artículo 87. Por eso consideré importante, en esa primera parte, y lo he aclarado ya, diferenciar entre lo que es existencia con la simple inscripción y los atributos de esa existencia que están dados, en el caso concreto, por la ley 24.551, que no le pone ninguna restricción y que eventualmente podrían regularse por ley, que no se ha hecho. Por lo tanto, lo que no está prohibido está permitido. Además, la restricción, vuelvo a insistir, está en los estatutos de SIPOBA. Yo tengo una pregunta que no tiene específicamente que ver tiene que ver con el tema que estamos discutiendo, no tiene que ver con el derecho del trabajo específicamente. ¿Cómo se puede compatibilizar el derecho a asociarse libremente en un sindicato que dé el artículo 14 bis de la Constitución, que a su vez exige que el sindicato sea una institución democrática, con la concepción vertical y de autoridad que tiene una institución policial o de fuerza de seguridad? Sobre ese aspecto, si me permite, doctor, es muy importante una presentación que Confirma Digital ha remitido el señor Sánchez Fornet, que fue durante muchísimos años secretario general del Sindicato Unificado de Policías de España. Ellos dicen específicamente que nunca se han planteado esos problemas porque el ámbito del reclamo laboral es uno y el ámbito de la verticalidad otro. Es decir, él habla, después de hacer una historia de cómo se desarrolló el sindicato de España, él habla de la diferencia de roles entre una cuestión y la otra y que nunca ha afectado el desarrollo de las operaciones que tiene que llevar a cabo la policía, porque los ámbitos son distintos de reclamo. El tema de la obediencia debida en nuestro país está distorsionado por largos años de caudillismo y de
ceguera política. Es decir, la obediencia debida es la que se mantiene en el marco de la ley, obviamente, no la que se sale fuera del marco de la ley. Y sin embargo están todos estos conceptos unificados y la obediencia debida pretende aplicarse a todo, a cualquier orden que se da. Entonces, precisamente el sindicato es el lugar donde el policía honesto, que realmente entra por vocación en la institución, por vocación de salvaguardar la ley, de perseguir la delincuencia, tiene donde respaldarse, tendría donde respaldarse en el supuesto de una orden ilegal. Actualmente opera individualmente y cualquier reclamo que pueda hacer es pasible de recibir sanciones, traslados. En la provincia se ha sacado el arresto, pero en otras provincias subsiste. Y al recibir sanciones y traslados, ¿qué mecanismos tiene en este momento para responder? ¿Qué es lo que existe hoy como mecanismo? ¿En la Argentina? Específicamente en el caso que usted está planteando de la gente que usted representa de la provincia de Buenos Aires. En la Argentina no hay ningún mecanismo. No hay ningún mecanismo. Ningún mecanismo. El mecanismo que pretendemos que se implemente es el del reclamo individual ante el superior, denegado la posibilidad de respaldarse en un sindicato que analizaría si el pedido es viable, legítimo o no. Por ejemplo, ahora, yo le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si existiera un problema de discriminación que está protegido por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales, o sea, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se canaliza ese reclamo? Bueno, nosotros se hizo una presentación ante el INADI que, ya que se toca el tema de la discriminación, ante el INADI, que es un organismo, como ustedes saben, parte del Estado, el INADI dictaminó que la denegatoria de la inscripción gremial es un acto discriminatorio. Ahora, pasando más concretamente a lo que usted me preguntó, los mecanismos teóricos existen, pero los mecanismos prácticos no existen. Es decir, el efectivo se encuentra sometido a su superior jerárquico sin ningún tipo de recurso real que pueda implementar. Los recursos que puede implementar, por experiencia le digo, porque he tratado numerosos casos de policías que han venido a consulta por ese tema, el mecanismo real no existe. Se hacen las presentaciones en los tribunales contenciosos administrativos, en el caso concreto de la provincia de la Ciudad de La Plata, que son casi todos rechazados, porque si en uno de los juzgados que es proclive a aceptar ese tipo de reclamos falla a favor, en la Cámara está instrumentada de tal manera que se rechaza. Y de ahí no queda más remedio que hacer un recurso extraordinario o venir ante esta Corte. Para mí, presidente. Si me permiten otro tema, doctores. Es decir, en una palabra, el policía actualmente está en la misma situación que el obrero del siglo XIX. Y todos sabemos cómo los sindicatos en el siglo XIX significaron un avance para los derechos humanos de la gente que trabajaba. Hoy está en la misma situación, sometido a un poder omnímodo que es equivalente al de los patrones del siglo XIX. Hoy no tiene más remedio que acatar o ser sancionado. Y un sindicato significaría para la posibilidad de mantener una postura honesta en contra de los negociados que se hacen muchas veces, con beneficio de fuerzas políticas, y además la posibilidad de tener mejoras sustanciales en la prestación de sus servicios, que en este momento son terribles. Es decir, no hay formación adecuada, no hay práctica de tiro, el armamento es obsoleto, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, con fallas de mantenimiento, los móviles no son blindados,
Los chalecos antibalas están, muchos de ellos vencidos, y en otras oportunidades ni siquiera se les entregan. Todos esos reclamos son reclamos justos que deberían prosperar, y no prosperan dentro de la articulación actual del mecanismo policial. Doctor, me gustaría, porque acá tenemos una causa judicial, precisar un poquito, a ver si entendí bien la posición. ¿Me escucha? Si entendí bien la posición de lo que usted pretende. Por un lado, la parte que usted defiende. Por un lado está la cuestión de declarar el derecho de la sindicación, es decir, el derecho a agruparse en un sindicato legalmente inscrito. Esto usted lo diferencia claramente de las cuestiones de seguridad. Sí. O sea, el funcionamiento de la fuerza y la prestación del servicio. Segunda cuestión. Dentro del derecho a sindicarse, usted, por lo menos de lo que yo he escuchado, dice, hay diversos aspectos. La carrera, la protección de la carrera profesional, la formación profesional, la discusión de salarios, la defensa de frente al régimen disciplinario y sanciones disciplinarias, los recursos que se puedan plantear. Toda esta cuestión es referida específicamente a lo que denominamos la actividad sindical. Luego tenemos otro aspecto que es el derecho de huelga, si todos esos reclamos que se hacen no se pueden solucionar dentro de la actividad sindical. Es otro aspecto distinto, ¿no? Porque la Constitución habla del derecho de sindicar, pero también del derecho de huelga. Entonces, ese sería otro aspecto distinto. Todas estas cuestiones requieren distinciones. La opinión de la Procuración General, que está en el expediente, es que todo esto debería ser por ley. Ahora, ¿ustedes han hecho alguna presentación en el Congreso nacional o provincial? ¿Y qué respuesta han tenido? Se ha intentado, lo que se ha intentado es la inscripción gremial, eso por el tema que viene ahora. Las presentaciones legales se han intentado, pero no han tenido curso. Las presentaciones ante el Congreso no han tenido curso. Porque entienda, como se ha dicho acá también, que acá hay una cuestión de la omisión o no de otros poderes del Estado. Esto está discutido expresamente, ¿no es cierto? Entonces, ustedes han hecho una presentación, entiende que en el Congreso de la Nación, porque esta es otra cuestión, ¿cuál es la autoridad competente para regular esta ley que propone la Procuración? Dice, se requiere una ley formal porque hay muchas cuestiones que balancear. Entonces, ¿qué sería el Congreso de la Nación, el Congreso provinciales? Bueno, esta es otra cuestión. Ahora, ustedes han hecho presentaciones y no hubo regulación, no hubo trámite parlamentario. A través de diputados que son conscientes de la necesidad de este reclamo, se han hecho y no han prosperado. Y si no hubiera una ley, lo que yo entendí de su posición es que si se reconociera el derecho a sindicación, todas estas cuestiones quedarían reguladas por el estatuto. Hasta tanto se sancionara una ley, se ha restringido a través del estatuto por falta u omisión de una regulación legal. Es decir, conscientes del problema que puede significar un ejercicio irrestricto del derecho de huelga, que por otra parte en ningún caso es irrestricto, porque frente al derecho de huelga hay multitud de normativas que impiden que se desboque esa situación, normativas ya sea de tipo penal como normativas de tipo funcional, en el sentido que se llama conciliación. Hay una serie que se regulan en el derecho común de los sindicatos. Entiendo. Y
Y usted incluyó dentro del derecho de sindicación, tal vez no lo incluyó expresamente, pero habló del tema, y esto me genera alguna duda, el tema de la falta de recursos para ejercer la actividad profesional. Eso también estaría, por ejemplo, automóviles, armas, práctica de tiro, estaría también dentro del ejercicio sindical, quedaría regulado por el estatuto. ¿Cuál es su idea? Sí, el reclamo de la asociación sindical no puede suplir la actuación, sería simplemente un reclamo, no puede suplir la actividad sindical a la actividad estatal, pero a través de una organización los reclamos serían más visibles. O sea, más precisamente usted lo incluye dentro del derecho a negociación. Entrarían dentro del derecho a la negociación. Más que sea regulado por un estatuto. Exactamente, sí. Bueno, me queda pero claro. en defensa siempre del interés del afiliado y en defensa del interés de la sociedad, porque al fin y al cabo la actividad del policía está dirigida fundamentalmente al bienestar social. Es decir, es un bienestar social que le interesa personalmente, porque hay una situación que tal vez no sea de conocimiento de vuestras señorías, porque trasciende lo jurídico. Pero el 80% de los policías vive en villas de emergencia, tienen su hogar allí. Entonces un caos social los afecta directamente. Esa es una situación muy tremenda, porque en general de las capas más vulnerables de la sociedad se reclutan los policías. Se les da una formación mínima que ni siquiera se sustenta a lo largo del tiempo, un ingreso que lleva no más de 6 meses, de marchas sobre todo, poco manejo de armas, etcétera, y sale a actuar supuestamente en defensa de la sociedad. Una persona que tiene tal carencia de posibilidades económicas es sumamente vulnerable a órdenes que se le puedan efectuar, aunque sean ilegales. Es decir, se necesitaría una conciencia muy especial y se necesitaría además la posibilidad de sustentarse, porque sabe que si desobedece, el paso siguiente es la exclusión de la fuerza. Entonces, él tiene que afrontar el problema individualmente, su problema, el de su familia, el de sustento de su familia y la carencia de medios. Y por otro lado, ninguna posibilidad de recostarse en una institución que pueda llevar con más equidad de condiciones su reclamo. Fue el problema que se planteó en el siglo XIX respecto de los reclamos individuales de los obreros. Eran masacrados directamente hasta que aparecieron los sindicatos y de alguna manera se estableció el sindicato como una medida sociológica para tratar de equilibrar la fuerza que podían ejercer las fuerzas. Está bien, doctor, nos queda clara su posición. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. A continuación, realiza informe del señor Sánchez Fornet, que si sus señorías lo consideran, puede ser de utilidad para ver la situación en España. Esta es son copias. Gracias. A continuación, realiza su informe ante el Tribunal el Estado Nacional, Ministerio de Trabajo, con la presentación del doctor Norberto José Ciaravino. Adelante, por favor. Muchas gracias, excelente. Adelante, doctor. Buen día. Nosotros estamos representando aquí la defensa de una resolución que, si bien es de una gestión anterior a la actual del Ministerio, sí tenemos un tema de continuidad respecto de ella. Y me preguntaba mientras escuchaba, ¿qué otra cosa pudo haber hecho el Ministerio de Trabajo que no fuese
rechazar esta petición. ¿Qué otra cosa pudo haber hecho la sala de la Cámara que no fuera a rechazar? ¿Y qué otra cosa pudo haber hecho el Comité de Libertad Sindical de OIT y su Consejo de Administración que rechazar la pretensión que ha planteado la parte actora en una tramitación que debo reconocer persistente, inteligente y que de algún modo está culminando en este momento? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la admisión de la inscripción sindical no es un acto, digamos, banal, un acto que pueda concluir en sí mismo. Por el contrario, es un acto a partir del cual se generan una diversidad de situaciones. Porque el acceso al régimen asociativo de la Ley 23.551 es el acceso a un panorama muy amplio de facultades y de obligaciones también, ciertamente. Es decir, entre esas facultades hay muchas que se han enunciado aquí, vinculadas a la capacitación, la formación, cierta protección social, que en general es compatible con cualquier otro tipo de asociaciones. Pero en este caso, además, se avanza sobre cuestiones que atañen concretamente al ejercicio de derecho y a garantía de algún tipo de derecho. Puntualmente, la huelga y todo lo que ella implica, la negociación colectiva y las garantías de la representación sindical. Porque esos son los rasgos centrales del ingreso a este mundo, digamos, del derecho colectivo, a este mundo de las garantías sindicales. Perdón, doctor. Nuevamente le quiero decir, como dijimos a la otra parte, que nos interesa conversar algunos aspectos. Lo primero que se me ocurre preguntarle de su exposición es que usted dice que otra cosa podría haber hecho y describe algunos aspectos, como por ejemplo el régimen de formación profesional. O sea, de eso se derivaría de la inscripción. O sea, del derecho de sindicación se derivaría una serie de derechos que les parecen admisibles y otros no. No, lo que quiero decir, doctor, es que hay actividades que se habilitan a partir de la inscripción, sí, que no requieren de una personería gremial, que el núcleo de la personería gremial es el otorgamiento de ciertos derechos y garantías, que es lo que en realidad interesa en este caso, ¿no? Sí, del derecho de personería gremial, te dice, eso deriva la posibilidad de tener, una discusión sobre negociaciones salariales, negociaciones relativas a la carrera, todo eso y le parece. Y el derecho de huelga. Si usted considera que una cuestión es admisible y la otra no, usted también representa al Poder Ejecutivo. No puede el Poder Ejecutivo, usted dice, ¿qué otra cosa podría hacer? ¿No podría hacer una distinción al respecto? ¿Proponer alguna regulación? Yo creo que tal como está, digamos, estructurado nuestro marco legal, el Poder Ejecutivo ha ejercido algunas facultades de reglamentación de las relaciones profesionales, pero me parece que no podría incursionar en eso. Porque además no es solamente la negociación colectiva o la huelga, también hay otra cantidad de derechos. Por ejemplo, la inamovilidad y la imposibilidad de cambiar las condiciones de trabajo de cierto tipo de trabajadores, delegados, que yo creo que podrían obstaculizar muy seriamente el ejercicio de una función del tipo de la función policial o de seguridad. Es decir, me refería a eso, digamos, porque dentro de este universo de la personería gremial hay componentes de diversos tipos, ¿no? A ver, recordamos algunos antecedentes, ¿no es cierto?, de protestas policiales. ¿Cómo se desencadenaron? ¿Cómo se pueden solucionar? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Y qué riesgos hay con todo esto? Bueno, doctora, yo lamentablemente solo puedo emitir una opinión. Digamos en síntesis, ¿no? Nosotros hemos tenido, recientemente, hace un par de años, ejemplos de este tipo de situaciones y de ningún modo nosotros pensamos que no debe protegerse los intereses de los miembros de la fuerza de seguridad.
Lo que planteamos es que el elemento idóneo quizá no sea la ley de asociaciones profesionales en los términos que está concebida actualmente y sin alguna modificación de orden legal. Nosotros creemos que deben ser protegidos, creemos que de algún modo lo está, pero que deberían ser aún más protegidos. La posibilidad de reclamo, es decir, la integridad ante conductas abusivas. Es decir, hay estados donde hay una suerte de ombudsman que fuera de la estructura policial representa los intereses. En concreto, Perdón, ¿cómo quedó afectado el servicio? No, quería terminar yo con la pregunta, por eso. ¿Cómo quedó afectado el servicio con esas protestas que hubo? Quedó gravemente afectado, incluso hay una buena cantidad de personal policial que está procesado en distintas instancias las acciones penales que se han desarrollado en Córdoba, en Entre Ríos y en diversas provincias más. O sea, se fue todo de las manos, parece. Sí. Aparentemente, Bueno, sí. Gracias. ¿Usted no cree en el caso de Córdoba, que usted conoce y yo también por ser nativos de esa provincia, de que de haber existido una estructura sindical que hubiera podido mediar, ya que había un problema salarial, no se hubiera llegado a ese nivel? Es una cuestión hipotética, ¿no? Es decir, a la luz de lo ocurrido, es decir, cualquier instancia de mediación quizá hubiera servido. A cualquier instancia de mediación. Pero también es cierto que, es decir, la existencia de una organización sindical en los términos en que está planteada a partir de nuestras organizaciones profesionales podría haber generado quizá mayores problemas. O sea que, siguiendo el hilo de lo que usted venía planteando y que nos interrumpimos con la doctora, le pido disculpas, los agentes de policía no son trabajadores para el derecho sindical argentino. Por supuesto que son trabajadores. Lo que pasa es que, es decir, nuestra ley de asociaciones profesionales, y basta su simple lectura, no está pensada para este tipo de situaciones. El artículo 87 el convenio 87 de OIT tampoco está pensado para este tipo de situaciones. En ese caso lo dice claramente. Es decir, está pensado para otro tipo de cosas. Es decir, yo no creo que sea una barrera excluyente o concluyente. Es decir, entra con todo o entra sin nada. Yo creo que hay una posibilidad y que debe ser resuelta legislativamente. ¿Usted qué impedimento ve de tipo práctico, o sea, desde el punto de vista que lo hemos preguntado también a la parte anterior, para la sindicalización, o qué incompatibilidad ve entre la sindicalización que está contemplada en el artículo 14 bis para cualquier grupo de trabajadores que se quiera sindicalizar, por supuesto, y la estructura vertical de la policía? Y yo creo que es en buena medida incompatible. Es decir, en los términos actuales. No solamente, ¿Y por qué? ¿Por qué es incompatible? Por ejemplo, por los derechos que la ley de asociaciones profesionales le otorga a las autoridades sindicales y a los delegados. Es decir, derecho a no ser cambiado de lugar de destino, cosa que sí se puede hacer en el régimen policial, que podría no funcionar en el caso de existir una asociación sindical, que es uno de los temas que debería en su caso ser contemplado. Es decir, el derecho a la mantención de condiciones de trabajo. Por eso digo yo que no es solo cuestión de negociación colectiva o derecho de huelga. Hay todo un universo de pequeñas cosas que deben ser contempladas en una norma específica. O sea, de que usted no lo niega totalmente a la posibilidad de la sindicalización, sino de que se debería regular por ley, o sea, en qué aspectos se puede, por ejemplo, ¿se podría discutir una paritaria, por ejemplo, en el ámbito sindical? Una paritaria donde se discuta no solamente temas salariales, sino condiciones de trabajo, donde se discuta la capacitación del personal, temas que hemos estado tratando. En la medida que haya una ley que lo determine, que marque, yo creo que es perfectamente posible. Lo que este ministerio dice es que
no hay una norma que habilite la apertura de las puertas de la personería, personería gremial. No, sí hay una norma. Usted se está refiriendo al tema legal. O sea, está la Constitución Nacional que lo permite y los convenios internacionales, ¿no? Hay un... Bueno, o sea, silencio, por favor. A ver, o sea, disculpe, repítame porque no alcancé a oír a raíz de los aplausos que decía. No, yo estaba diciendo de que norma hay. Está la Constitución Nacional y los convenios internacionales. O sea, eso existe. Lo que no hay es una norma infraconstitucional que lo permita. Es más, el dictamen del Ministerio se asienta en que hay una norma infraconstitucional que lo prohíbe. ¿No es cierto? Sí, yo pero me refiero justamente a una si ley. estamos discutiendo aquí, en la Corte Suprema, este tema, es porque realmente tiene importancia por encima de esa norma infraconstitucional, ¿no? Concretamente, doctor, para el Ministerio, no hay una norma legal, obviamente, me refiero a una ley, no más allá de eso, que nos diga, señores, puede habilitarse este cambio. ¿Y usted qué opina de las experiencias, por ejemplo, de todos los países europeos? Aquí se mencionó a España, pero yo estaba viendo que se había postergado un partido de fútbol en Holanda porque había problemas con la policía que estaba sindicalizada. Está prácticamente en toda Europa y es muy claro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a la jurisprudencia que hay. Si vamos al caso americano, en muchos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá y en Brasil también existe. ¿Usted cree que no es factible aquí en Argentina este tema? ¿Y por qué es factible en otros lados? Yo creo que en Argentina es perfectamente factible en la medida que haya una ley del Congreso que lo resuelva. Está bien, es muy claro lo que usted dice. Gracias. Doctor, sobre esta posición, acá hay una cuestión constitucional, o claramente, porque si no, este tema no hubiera llegado a la Corte. Es decir, el debate sustancial que hay es si tenemos una disposición emanada de un tratado internacional y una constitución que de manera amplia establece una serie de reconocimientos, si eso, frente a la omisión de concretizarlo, autoriza a los poderes judiciales a emitir una orden en ese sentido. Ese es el tema legal que se basa en jurisprudencia de la propia Corte. Frente a la omisión, avanzar o no. La primera posición que nosotros entendimos que sostenía la demandada es que no hay un derecho a la sindicación. Ahora usted dice, en realidad me parece que las fuerzas de seguridad deben ser protegidas en sus derechos sindicales porque hay una cantidad de cuestiones que no tienen ninguna solución. Estoy tratando de hacer un resumen, si me equivoco usted después me corrige. Pero digo, para precisar bien las posiciones de las partes. Entonces, ahí tenemos las cuestiones relativas a la carrera profesional, las cuestiones disciplinarias, la negociación salarial, todo eso dentro del derecho sindical. Y usted dice, entonces es una posición más gradual, es decir, te dice, bueno, no digo que no, sino que habría que contemplar una serie de derechos. Y dice, hay otros que no, por ejemplo, el ius variandi, la estabilidad propia o el derecho de huelga. Entonces, todo esto tiene solución si hubiera una legislación. Entonces, la posición suya o la posición que usted representa, concretamente, no está diciendo que no hay un derecho, sino que debe ser regulado por ley. ¿Es así? Exactamente.
Bueno, ¿y por qué no lo regulan por ley? ¿Por qué no hay una proposición y llegamos a un... No, por favor, silencio. Estamos tratando de aclarar las posiciones de las partes, porque realmente esto se judicializa cuando en realidad estamos viendo que la posición es Señor que... presidente, yo represento al Ministerio de Trabajo, no al Poder Legislativo. Está bien, pero en el Poder Legislativo hay 6 proyectos, 7 proyectos en este momento en actividad, digamos, que están siendo tratados. Fíjese usted que, de esos 7 proyectos, 5, la mayoría, ni siquiera aluden a la ley de sesiones profesionales. No aluden. Van a reformar las leyes orgánicas de cada fuerza. Porque es ahí donde está el primer obstáculo para la sindicalización. ¿Cuál es el obstáculo? Silencio, por favor, silencio. Las leyes orgánicas, de este caso se refiere a los órganos nacionales, es decir, las leyes orgánicas de gendarmería, prefectura, tienen el impedimento y los proyectos avanzan sobre ese punto. De los 5 de los 7 proyectos que hay. Avanzan sobre ese punto, es decir, reformar esas leyes. Porque si no, fíjese usted la situación que se daría si el Ministerio inicialmente hubiera otorgado la inscripción. Tendríamos por una parte la inscripción y por otra parte la ley orgánica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que impide la agremiación. Por favor, silencio. Usted ve, o sea, lo que usted plantea es un problema de fuentes de regulación. Entre otras cosas. El Ministerio no puede autorizar porque en realidad esto llevaría a la aplicación de la ley sindical, que a su vez entraría en contradicción con las leyes de la fuerza. Sí, ese sería un efecto colateral de la situación. Fundamentalmente lo que el Ministerio sostiene es que no hay una ley nacional de fondo que reglamente este tema, que lo habilite, digamos. Esa es la posición. Yo le señalo como un efecto colateral posible la contradicción entre la inscripción y las normas. Pero si usted me atiende, el razonamiento suyo ha sido distinto ahora. Porque usted dice, en realidad lo que hay es un tratado internacional, una constitución con un derecho a la sindicación, lo cual lleva a que usted entiende que correspondería, pero no es conveniente en el sistema actual porque llevaría una serie de consecuencias, pero habría que regularlo. Eso es distinto de decir que hay una ley que lo prohíbe. Hay una ley, la norma, a mi juicio, del convenio 87 está Jurídicamente. sujeto a una condición. Y la condición es el dictado de una norma por parte del Estado miembro. Claro, pero jurídicamente es distinto, ¿no? Creo que entendemos la situación. El argumento jurídico es distinto. Si usted dice que hay un derecho a la sindicación y que habría que regularlo infraconstitucionalmente mejor porque hay una serie de matices, contradicciones de leyes, eso es distinto a decir que hay una ley que lo prohíbe. No, yo no digo que no. A ver si puedo precisar. Hay una norma de tratado internacional, que habilita la sindicalización de todos los trabajadores y servidores del Estado incluidos, sujeto en este caso al dictado de una ley específica del Congreso de la Nación. No sé si... Está bien. Bueno, nada más. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. Gracias a ustedes. Bueno, terminamos. Gracias. Bueno, ha concluido la audiencia pública convocada por la Corte Suprema. Le pedimos a las partes si pueden concurrir a firmar el acta correspondiente. Gracias. Buenos días.